Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria Vamos, Somos Chilenos. Sintonizanos en Radio Portales de Valparaíso 89.5 FM, 840 AM. Y hoy miércoles 11 de agosto estoy acompañada con mis partners, el señor Carlos Flores y el señor Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están, Neil? ¿Cómo está Carlos? Saludos a todos nuestros auditores. Hola, Neil. Hola, Luis Fernando. Muy buenas tardes a los auditores de Radio Portales y del programa Vamos, Somos Chilenos. Es un gusto estar una semana más y recordar, para partir nuestro programa, recordando que en el día de ayer se celebró el Día del Minero. Y es importante recalcarlo porque es una actividad muy relevante en el país, le ha dado enormes recursos al país, que le ha permitido progresar, y es una actividad de alta tecnología, reconocida la tecnología chilena mundialmente. Así que a todos los trabajadores mineros, de todos los niveles, desde la gran minería a la pequeña minería, a todas las personas que trabajan en esa área, nuestro saludo cordial y bueno, incentivarlo a continuar trabajando, ya que ellos son muy importantes para nuestro país. Que tengan un feliz día. Y Absolutamente, así que un saludo a todos los mineros. ya que mencionaste el tema de la minería, les cuento que esta mañana con 11 votos se aprobó el estudio del impacto ambiental del proyecto Dominga. Para quien no sabe, el proyecto Dominga es un proyecto minero portuario ubicado en la región de Coquimbo, y esta planta, la idea es construir una planta, un depósito, y esta planta, según el proyecto, se conectará con el terminal de embarque en el borde costero. Este estudio de impacto ambiental es muy importante, era un proyecto, era una solicitud que había surgido a raíz de que el sector donde se va a construir el proyecto Dominga es una reserva nacional, donde está el pingüino de Humboldt, y obviamente que la gente pedía que se hiciera este estudio. Bueno, efectivamente, este proyecto ha tenido bastante controversia porque está ubicado al norte de La Serena, en el sector de La Higuera. Bueno, y para la gente de la zona, o mucha gente de la zona, para no decir toda, resulta muy importante que se ejecute este proyecto, ya que permitiría subir el nivel de empleo. Los compromisos que ha adquirido la empresa con la comunidad son importantes, lo que le daría un desarrollo también bastante significativo. Y también, ¿no es cierto?, ha tenido la oposición de gente ambientalista y gente que cuida precisamente lo que decía Neil, algunas reservas costeras, ¿ah? Algunas zonas costeras que son de mucha importancia para la fauna, ¿ah? Y creo que es muy importante que estos estudios se realicen con la mayor rigurosidad, porque efectivamente son recursos que no se pueden recuperar. Sin embargo, por lo menos la información que yo tengo es que el proyecto Dominga ha entregado muchas seguridades de carácter ambiental, ¿ah? Y se ha hecho con harta tecnología. Yo, la verdad es que no conozco realmente el detalle del proyecto, pero me parece que debe buscarse un punto que permita combinar, ¿no es cierto?, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la fauna, y también el desarrollo humano y también económico de la región. Tú tenías también, Absolutamente. Luis Fernando, Sí, también tenías algo para comentar con respecto de este tipo de proyectos. Sí, no. O sea, respecto del proyecto de Dominga en particular, efectivamente, tal como tú comentabas, se produjo esta aprobación en la Comisión de Evaluación Ambiental, que está integrada por diversas autoridades. Ahí participa la directora regional del Servicio
evaluación ambiental, también distintos CEREMI de la región, y participa también el delegado presidencial de la región. Y salvo uno de ellos, que fue el delegado presidencial regional, Pablo Germán, todos los demás aprobaron con condiciones, estableciendo condiciones para la aprobación, siguiendo más o menos lo que estableció también la directora de Servicio de Evaluación Ambiental. Obviamente, aquí esto es un proceso que sigue distintas etapas. Lo hemos conversado en otras ocasiones respecto a otros proyectos aquí en este programa, que finalmente es un procedimiento muy engorroso el de evaluación ambiental. Pasa por distintas etapas, pasa por instancias judiciales, pasa por instancias administrativas, evaluaciones técnicas, también evaluaciones políticas. Y obviamente hay muchas razones para reflexionar y entrar a pensar si es que sería necesario quizás hacer algunas reformas a los mecanismos de revisión ambiental de los proyectos, pero hoy en día lo importante es que se está cumpliendo con la ley, se está cumpliendo con cada una de las etapas. Quedan también algunos pasos pendientes, hay recursos judiciales presentados en contra de este proyecto, entiendo que algunos que están en la Corte Suprema incluso, recursos de casación, y reclamaciones pendientes ante distintas instancias. Entonces, aquí no está todo resuelto, no ha terminado, digamos, la evaluación de este proyecto. Y lo que le había comentado antes también a Neil, salió recientemente en la prensa situaciones también vinculadas con la protección al medio ambiente, que sabemos de vez en cuando surgen casos de ese estilo en nuestra región también. Y ha sido tema de discusión también una controversia entre la Superintendencia de Medio Ambiente y la agrupación Duna Viva por el plan de cumplimiento que se le impuso, digamos, se acordó con la empresa Reconsa, la conocida inmobiliaria de nuestra región, para la reforestación, entre otras cosas, de parte de las dunas de Concón, reforestación que sería necesaria porque son áreas de la duna que cierta vegetación nativa de ahí ya se perdió. Entonces es necesario proceder a la reforestación de esas zonas con, me imagino, la vegetación propia y adecuada del sector. Y existen también todavía algunas controversias a nivel judicial incluso respecto de cómo se da cumplimiento a esto. También una noticia que sigue desarrollo. Bien. Y eso es importante que se produzca. Yo creo que de lo que hemos comentado hasta ahora, yo me atrevería a decir que lo más relevante es que en Chile se establezcan los procedimientos técnicos, políticos, de participación ciudadana, de consideración medioambiental, que sean lo más riguroso y claro posible, de tal manera de que las situaciones no se judicialicen, ¿ya? Porque eso conlleva muchos problemas, ¿ah? Lo más importante para las comunidades, lo más importante para las empresas, lo más importante para los emprendedores y todos los que quieran hacer proyectos de distinta magnitud, requieren una certeza jurídica, una certeza de procedimiento, de tal manera de que todos los reclamos o las previsiones o las exigencias que exija cada proyecto sean planteadas en forma oportuna y con anticipación. Y no como de repente ha ocurrido ahora que mediante acciones judiciales, que son totalmente legítimas, pero que sin embargo a veces son fuera de tiempo o muy avanzado el proyecto, o cuando ya las cosas son muy difíciles de revertir, como el caso, ¿no es cierto?, del hotel de Punta Piquero, que es un ejemplo. Entonces, la gente, cuando las cosas son claras, cuando se establecen los procedimientos, cuando se asegura que el procedimiento implica la participación de todos los involucrados, de todos los incumbentes,
las situaciones se resuelven de mejor manera, se resuelven de manera adecuada y en beneficio de todos. O a pesar de que puede que no deje contento a todos, pero por lo menos va a permitir que los proyectos y la gente sepa a qué atenerse desde un principio a fin de un proyecto. Y los recursos que se tengan que hacer, ojalá estén sumamente claros y no se tenga que recurrir a la justicia para invalidar cosas o para rehacer cosas, etcétera, sino que las cosas se sepan de antemano. Creo que eso es vital para el desarrollo de toda sociedad, de todo país moderno. Cambiando de tema, ¿qué les parece la autoasignación de dineros por parte de los constituyentes? ¿Qué tema, no? Bueno, sí, lamentablemente esto es solo, digamos, una arista más de un comportamiento que ya hemos visto de forma recurrente, particularmente en la mayoría dentro de la Convención Constitucional, la mayoría de izquierda, de que han actuado con una irresponsabilidad, han actuado incluso con un infantilismo, podríamos decir, que la verdad es inentendible, porque ellos fueron los principales impulsores de este proceso para reemplazar nuestra Constitución, y la verdad es que hasta este momento lo único que han hecho es pelearse entre ellos o con los convencionales de derecha, o hacer declaraciones que no tienen ni pie ni cabeza, como exigir que se deje libre a un grupo de personas que están siendo procesadas por delitos terroristas, por delitos gravísimos. Ahora quieren básicamente subirse el sueldo, o conseguir plata para apilutar más amigos de ellos, contratar a más personas a quienes les den favores o quizás qué cosa. Entonces aquí se ve una irresponsabilidad por parte de esta mayoría de convencionales de izquierda que no tiene ningún sentido. Lo único que está produciendo es una desconexión cada vez mayor entre la ciudadanía y la Convención Constitucional. Y si siguen así, esto a lo único que va a conducir va a ser al rechazo del plebiscito de salida. Tengamos en cuenta una cosa, que ellos estaban cobrando alrededor de 2,5 millones de pesos mensuales, y hubo una instancia donde propusieron aumento de ese valor, y llegaron a un acuerdo donde se estableció que el monto máximo al mes es de 4.020.000 pesos, y 5 UTM adicionales a esos 4 millones de pesos para los representantes de pueblos originarios y los de zonas extremas. A ver, han peleado todo el mes, no han llegado a ningún puerto, no han hecho a escala en ningún puerto, y ya se subieron el sueldo el 50%. Hay dos cosas que yo quiero mencionar en este tema, y que tiene que ver no solamente con la Convención Constitucional, sino también con el Congreso. Porque efectivamente, tanto los congresales como los convencionales reciben dos tipos de asignaciones. Una son las remuneraciones que corresponden a su sueldo, y otro es lo que se llaman las asignaciones, que son recursos que se le entregan para que ellos puedan ejecutar bien su tarea, y eso implica, por ejemplo, la contratación de asesores, o a lo mejor el pago de estudios. Que serían los típicos viáticos. Y aparte los viáticos, porque efectivamente, bueno, y siendo riguroso, yo creo que en muchos casos es justificado en el caso de los congresales, que tienen que dirigirse hacia sus distritos para hacer, ¿no es cierto?, lo que se llama las semanas distritales, y enterarse de lo que ocurre en cada distrito. Sin embargo, en el caso de los convencionales, no sé si hasta qué punto se justifica, porque ellos fueron nombrados, pero ellos no necesariamente tienen que hacer semanas digitales, sino que tienen que dedicarse a trabajar en la Constitución. No obstante ello, mi comentario va en el sentido de que tanto para el Congreso como para los convencionales, me parece poco adecuado de que esas asignaciones sean discutidas y aprobadas por ellos mismos. Yo creo que debiera existir una instancia externa que permita tener un mayor control sobre ese aspecto, ¿ya? Y de hecho, debiera ser la corporación, en este caso el Congreso, o una corporación de convencionales, que sea la que contrate los asesores, y no sea en forma individual,
¿ya? Entonces llama la atención que o sea, en ninguna parte la gente se sube sus propias asignaciones. ¿Ah? Si no es por el paso de una instancia superior, o si no es superior al menos externa. Entonces, obviamente que se producen los abusos que nosotros todos conocemos, el desprestigio de la clase política, porque ellos se suben constantemente sus asignaciones, sus viáticos, sus pagos de bencina, y empiezan a exigir cosas que ningún chileno tiene, ¿ah? Que son verdaderos privilegios, ¿ya? Y lo hacen en forma indiscriminada, sin ninguna participación de entidades externas, ¿ya? Entonces eso lleva al desprestigio de la política, y precisamente lo que acaba de ocurrir en la Convención Constitucional es eso, ¿ya? La gente discute, ya encuentra inconveniente que ellos se aumenten sus asignaciones en forma por decisión propia, y no mediante la participación de un extra que sea regulador de ese tipo de gastos. Recordemos que esa plata proviene de los recursos que aportamos todos los contribuyentes, todos los chilenos, ¿ah? Entonces, me parece inapropiado lo que acaba de ocurrir, ¿ya? A lo mejor existe alguna justificación, ¿ah? Pero me parece curioso que sean ellos mismos los que tengan que hacer. Recordemos que hay una cantidad de dinero que está asignada para el funcionamiento convencional, y creo que ya se han gastado una parte importante de ese total de recursos, lo que va a implicar que van a tener nuevamente que reasignar recursos de otros sectores que están destinados a mejorar el empleo, a mejorar los problemas de la niñez, a mejorar la economía, a mejorar el sistema de empleo, y se va a tener que gastar en plata en estos convencionales. No sé hasta qué punto sea bueno eso. Que en este mes... Sí, tal como dice Carlos, tal como dice Carlos, ya se había reportado hace poco que ya se gastó más o menos el 28% de los recursos que estaban asignados previamente a la Convención Constitucional, y ahora quieren subirse el presupuesto. Me parece particularmente grave también la forma en la cual ellos lo están haciendo, que proponen un voto dentro de la Convención Constitucional y lo dan por aprobado un aumento de los recursos disponibles para la convención, siendo que no hay ningún órgano de la administración del Estado que se mande solo en cuanto a cuál es el presupuesto del cual dispone para un año calendario. Esto es una cuestión que es revisado para todos los órganos del Estado por la Dirección de Presupuesto, y que después tiene que estar incluido dentro de la ley de presupuesto que se aprueba año a año. Entonces, aparte, esto revela una actitud bastante totalitaria, bastante poco democrática por parte de particularmente la mesa de la Convención y esta mayoría de izquierda, dado que están incurriendo en una conducta que el derecho chileno no permite, que es que un órgano del Estado defina por su cuenta y sin pedirle permiso a nadie de cuántos recursos dispone para ejercer sus funciones. Eso no existe y no es democrático. Ahora, o sea, ellos lo aprobaron, se lo aprobaron, pero automáticamente van a percibir ese dinero, o hay algún contralor que va a decir no, no corresponde, hay que hacerlo por otra vía. O sea, tienen que pasar sí o sí por el Congreso. No es como que de forma administrativa puede, en el fondo, hacerse aparecer la plata. Si es que está establecido por ley el presupuesto del cual dispone la Convención Constitucional, no es simplemente llegar y exigir que les pasen más plata. Tiene que modificarse esa ley, y esto también tiene que ser visado por lo menos o revisado por la Dirección de Presupuesto. Bien. Y en este mes, ¿ustedes qué opinan? ¿Se avanzó algo o no se avanzó en nada con respecto a lo que tenían que hacer, a su trabajo? Bueno, mira, en este caso lo más importante es que deberían estar abocados a realizar lo que es la reglamentación, ¿ya? Que regula su propio funcionamiento. La verdad es que yo creo que habría que darle un poco de tiempo para determinar si están haciendo bien su tarea. La verdad es que de repente uno se ve sometido a esta verborrea que hacen algunas de las personas de la convención, y que a uno lo hacen dudar de su eficacia. Y ojalá, espero que la gran mayoría de los convencionales efectivamente esté trabajando en lo que tiene que hacer.
esté funcionando en sus comisiones, armando este reglamento, de tal manera que funcione en forma democrática. Lo que pasa es que hemos visto voces como, ¿no es cierto?, la presidenta, señora Anconi, y el vicepresidente Baza, que tienden a generar desarmonía, a generar falta de diálogo, ¿ya? Entonces, a descalificar a otras personas. Entonces, acabamos de asistir, ¿no es cierto?, a la renuncia de la coordinadora del Estado de Chile, porque es el gobierno, con esta convención, que es la señora Parot, y que renunció, ¿ya? Y hay convencionales que dijeron, miren, en realidad la designación de esta señora era desafortunada. Yo me pregunto qué características tienen estas personas que están vetando a otras para ocupar ciertos cargos. Eso me parece impresentable, ¿ya? A uno le puede gustar o no una designación, pero no tiene por qué estar vetando gente y personas, ¿ah? Personas que las vetan principalmente por su línea política, por su línea de pensamiento, y eso, eso es absolutamente contrario a los principios democráticos. Entonces la pregunta que me hago yo es, si esa gente tiene ese tipo de raciocinio, ¿no es cierto?, antidemocrático, ¿qué puedo esperar yo de que redacten una constitución que efectivamente permita una convivencia democrática, tolerante, dialogante en el país? Eso me hace dudar mucho. Y obviamente que todos, creo yo, se dan cuenta de quiénes son las personas que clasifican al resto como buenos y malos, de morales e inmorales, de personas que que pueden gobernar y que no pueden gobernar. Entonces, ahí entramos en un problema complicado. Entonces, la verdad es que lo que más preocupa en este minuto son ese tipo de actitudes, porque al final de cuentas son ellos mismos los que van a escribir esta constitución, ¿ya? Y esa constitución debe obligatoriamente ser una constitución democrática, una constitución que proteja a las minorías, ¿ya? Que no descuida a las minorías y que también, ¿no es cierto?, haga participar a las mayorías. Tiene que ser una constitución que permita el desarrollo de las personas en libertad, ¿ya? Entonces, cuando ya empezamos a encontrar gente que es intolerante, que cree que solo ellos pueden gobernar o ellos pueden ocupar cargos y el resto no, me parece algo súper preocupante. Así voy a decir algo y se nos termina el bloque. ¿Por qué yo tengo que respetar lo que tú opines? Porque si no lo respeto, tú me dices que yo te estoy discriminando, y tú no puedes respetar lo que yo opino. O sea, yo creo que es 50 y 50. Se debe respetar todas las ideas. Exactamente. Y, claro, es así. Bueno, nos encontramos en el segundo segmento. Absolutamente, nos estamos viendo. Listo. Seguimos. Chao, chao. Chao. Chao.